Quiero invitarle, por favor, a que vaya a su escritura. Le invito, no sé, que hay una línea bastante personas a que hagan aquí, no se hagan tan lejos, que háganse más cerquita. De vez en cuando hay que recordárselos porque como que les da amnesia y empiezan a, como el cangrejo, a retroceder allá en las últimas bancas. Así que aquí cerquita, que ¿qué dice que vamos a leer? Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 16. Vamos a, hace 8 días comenzamos a hablar de la obra sacerdotal de Jesucristo, la parte 1, de lo que tenemos pensado compartir. Hoy no, la semana pasada no terminamos, había unos conceptos que no terminamos, así que vamos a tratar de arrancar desde allí y tratando de hacer un recordatorio de lo que estudiamos la semana pasada. Hebreos capítulo 4, dice el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Puede tomar asiento. Entonces la semana pasada comenzamos a mirar el sacerdocio de Jesucristo, uno de los 3 oficios de él. Está el sacerdotal, el profético y el real o el de rey. Y vamos a estar unos cuantos semanas hablando sobre estos 3 oficios en nuestro tema de la cristología. La semana pasada, haciendo un recordatorio, tratamos de buscar la evidencia bíblica y dijimos que Cristo es llamado sacerdote por las mismas escrituras. También dijimos que Cristo o las escrituras describen a Cristo ejerciendo el oficio de sacerdote, o sea que la Biblia lo llama sacerdote y al mismo tiempo nos presenta a Jesucristo ejerciendo ese llamado sacerdotal. Y el último de los pasajes que terminamos hablando, ¿no? Ahí en Hebreos 10, 12 dijimos, pero enfocamos, creo que el último que estamos enfocando era de que los sacerdotes humanos, que era una tipología de Cristo, hacían su oficio constantemente. Ofrecían sacrificio por sus pecados, luego ofrecían el sacrificio por el pueblo, pero algo que era constante, cada año tenían que repetirlo. Pero cuando llegamos a Cristo, Hebreo nos dice que Cristo, ¿cuántos sacrificios hizo? Un solo sacrificio, y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿no? O sea, Él terminó su labor. Por eso Jesús en la cruz del Calvario dice, consumado es, todo ha sido acabado. No hay que agregarle más nada. Si hay algo que agregarle, entonces el sacrificio de Cristo fue incompleto. Y todos sabemos por el testimonio de las Escrituras que el sacrificio de Jesucristo fue completo. Entonces Cristo asume como ese mediador entre Dios y los hombres. Es el único que pudo llevar a cabo. Hoy también dijimos que Cristo no solamente era el sacerdote que ofrecía el sacrificio, sino que él era ¿qué? La oveja o el cordero que se iba a ofrecer. O sea, hizo las dos cosas. Si miramos el testimonio de la Escritura que nos decía ello. Y ahora llegamos aquí al versículo 4, capítulo 4, versículo 14 y 16, donde se nos presenta el trabajo de Cristo. Y es de vital importancia para nosotros porque
según lo que acabamos de leer aquí en Hebreos, es por medio de Cristo que podemos acercarnos al trono de la gracia. Yo quiero leerles lo que dijo el comentarista Henriksen sobre este versículo que acabamos de leer, estos dos versículos que acabamos de leer. Miren lo que dice. Qué palabras tan alentadoras. Son muchas las veces que a lo largo de esta epístola que el escritor exhorta a los lectores para que en este versículo en particular, el escritor tiene una palabra especial para nosotros. En esta ocasión nos exhorta a los creyentes a rectificar nuestra manera de vivir y nos invita a ir a Dios en oración y nos insta o nos motiva a hacerlo con toda confianza. Cristo abrió lo que era imposible para el pueblo de Israel. Lo que era imposible para nosotros, volviendo a la imagen del pueblo de Israel, ellos, volviendo aquí al dibujito que hicimos la semana pasada, ¿no? Vamos a ponerlo así. Aquí le ponemos esto. Esto lo que significa es puerta, ¿no? Entonces este era el lugar santo y este era el lugar santísimo. Ellos se tenían entrada solamente hasta aquí. Aquí está la puerta. Ellos no, así no me gusta. Aquí, así. Así, mira. Cuando estaba estudiando electrónica, nos hacían que teníamos que dibujar las puertas, todavía me acuerdo. Entonces, ellos tenían, Israel tenía acceso hasta aquí. Aquí solamente entraba ¿quién? El sumo sacerdote. Una vez al año y todo ya lo explicamos. Ahora, Cristo hizo lo que era imposible para ellos en ese tiempo, pues solo entraba el sacerdote una vez al año, pero una vez que por medio de Jesucristo, ahora, si usted me permite poner esta cuestión, todos, no solamente Israel, sino todos, o bueno, aclaro, todos los que están en Cristo, porque ahí te va a decir que todos es todos, no, todos no es todos, no. Todos los que estamos en Cristo tenemos que acceso directo al lugar santísimo una vez al año. No, todas las veces que usted necesite entrar. ¿Por qué? Porque nuestro sumo sacerdote, Cristo, ¿qué hizo? Abrió el camino. Él abrió el camino. O sea, yo me voy a buscar la canción que le dije la semana pasada. La parte dice, esta parte que quería enfocarle, dice, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna, tu sangre abrió el camino que nunca se cerrará. Tengo libertad. Ahora el creyente tiene esa entrada directa. Ahora, mire el verbo que aparece allí, acercarse. Porque es interesante notarlo un poco allí. Ahora nos dice acercarse, haciendo referencia, pensando nuevamente, creo yo que el autor de Hebreos está pensando en los antiguos sacerdotes, en el antiguo pacto. El sacerdote se acercaba para cumplir sus obligaciones religiosas de ofrecer los sacrificios. Ellos se acercaban, traían el sacrificio, lo presentaban delante de Dios. Ahora el autor nos exhorta a nosotros a acercarnos a Dios ya no con un sacrificio animal, sino con sacrificios ¿qué? Espirituales delante de Dios. Dice, acercaos ahora. Es más, Pedro, cuando lo estudiemos, nos llama ahora que en Cristo somos sacerdotes. Real sacerdocio, nación santa. Dice ahora, ustedes acérquense a Dios, ya no con un animal, sino con sacrificios
espirituales. Y lo leímos aquí en Hebreos 4, versículo 16. Dice, acerquémonos pues. O sea, es una exhortación. Y dice, acérquense con qué actitud. ¿Qué dice ahí la otra palabra? Confiadamente. ¿Cómo entiende usted la palabra confiadamente? Con seguridad. Sin temor. Ahora, yo quiero que me siga un momento, ya que el hermano usa la palabra sin temor. ¿Por qué sin temor? Ok, una, porque el camino está abierto. ¿Qué más? Yo quiero que piense por un momento, otra vez aquí, en esto. Vamos a hacerla, ya la voy a hacer pues así más doble. Yo quiero que usted piense por qué sin temor. Y piense, yo se lo dibujé ahí. Piense en esa escena. ¿Por qué sin temor? Ok, ¿qué más? Ok, ok, Cristo es nuestro mediador. ¿Por qué más? La imagen del sumo sacerdote. Ok, recuerden la imagen del sumo sacerdote. Es ahí. ¿Cuántas veces entraba el sumo sacerdote? Una vez. ¿Quién más podía entrar? ¿Qué pasa si a mí se me daba, cualquiera aparecía y decía, bueno, pues yo voy a entrar? ¿Qué pasaba con él? Ah, ya la entendió, ¿cierto? Me dice, ya entendí. ¿Qué pasaba? Chao, chao. Ahora con toda confianza tú puedes entrar a la presencia de Dios si estás en Cristo relajado. No vas a morir. Tienes el camino abierto. Su sangre abre el camino. Y la canción como dice, ¿se cerrará? No, nunca se cerrará. Ya está abierto, ya Jesucristo hizo el trabajo. Ya el culpable de mi pecado ya fue condenado. No sé del suyo. ¿Usted qué cree que el del suyo también? El culpable de su pecado ya fue condenado. O sea, el culpable, el que iba a sufrir las consecuencias de mi pecado, ya fue condenado. ¿Cuándo fue eso? En la cruz del Calvario. Dios ya no le va a cargar. Es igual que la ley aquí en Estados Unidos o en cualquier parte. A nadie lo cargan dos veces por el mismo crimen. Entonces, si Cristo ya pagó, podemos sentarnos confiadamente en oración. Pero el único sacrificio espiritual, cuando pensamos, se lo voy a aclarar, el único sacrificio espiritual que el creyente puede traer delante de Dios es un corazón constricto y humillado. Y la escritura dice que un corazón constricto y humillado, ¿qué pasa con ese corazón? Nunca será rechazado. El corazón humillado es el corazón que reconoce que es pecador. Y el mejor ejemplo que el Señor Jesucristo nos presentó, lo encontramos en la parábola de ¿quién? No, del pródigo, no, de estos otros dos. Del publicano y ¿cómo se llama el otro? Del fariseo. ¿Se acuerdan? El fariseo sacó la lista de todo lo que hacía. El publicano dice que ni siquiera era capaz de levantar la mirada a los cielos. Agachado. Es una actitud de humildad. Dios dice, la persona que se presenta delante de Dios con esa actitud, y hermano, ese es el único sacrificio que él acepta. Y miren lo que dice, sigue diciendo el versículo, acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Ese trono de la gracia es una referencia a quién, a Cristo. Él está sentado a la diestra del Padre y explicamos, no es que esté en una silla literalmente, sino que es un lugar de autoridad, de dominio. Y cuando lleguemos a hablar del título de real de Jesucristo, de realeza, pues hablaremos un poco más de este aspecto. Pero Cristo actúa no como rey. Cuando pensamos en la palabra gracia, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Esto qué parece? No sé qué parece, pero borrémoslo aquí. Ahí está. Amén.
Esta palabra gracia está apuntando ¿a quién? Ajá, apunta a Cristo. Apunta a Cristo. El pecador es salvo por gracia. El pecador puede llegar al trono de la gracia por gracia. Sí, viene un corazón contrito y humillado, o arrepentimiento y fe, pero es por gracia. Así que no solo somos exhortados a venir al trono de la gracia, sino a venir confiadamente. Esta palabra confianza también nos habla de venir con sinceridad. Una palabra que quizás vamos a, bueno, quizás no, vamos a mirar un poco el domingo. Sinceridad. Y sinceridad tiene que ver con honestidad. Con honestidad. O sea, yo puedo llegar hoy con toda la libertad. Yo por eso siempre lo digo y lo seguiré diciendo. Ese cuento de que ore usted que usted está más cerca de Dios, hermano, todo aquel que está en Cristo está a la misma distancia. Ahora, si el del mundo me dice, ore usted que usted está más cerca de Dios, bueno, de él sí lo entiendo. Porque él sí totalmente está alejado de Dios. Pero ahí es donde nos ponen a orar a nosotros. Porque yo no sé cuánto, es que si yo hiciera la pregunta, más de uno levantaría la mano. ¿Cuántas personas que usted conoce que no son amigos, que no están en Cristo, cuando tienen problemas, ahí sí llegan donde usted? Ole, usted, ore, ahí sí lo quieren poner a usted a orar. ¿Quieren saber ellos de Dios? No, pero ellos quieren que usted ore. Bueno, así también hacen muchos creyentes, pero bueno. Uno ora, pues. Entonces, la invitación es a tener libertad. Para presentarnos. ¿Y por qué libertad? Porque normalmente, otra vez, honestamente no lo busqué, solo se me vino a la mente ahorita, pero yo me imagino que a nadie dejaban pasar más de ahí. Que cualquiera que quería tratar de pasar ahí, ahora tenemos la libertad. No únicamente aquí, en su trabajo, en el carro, donde usted quiera acercarse a la presencia de Dios. Entonces, es para que nos acerquemos por uno de los medios de la gracia, la oración, hermano. La oración es un medio de gracia. Para acercarnos a nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo. Y este es el ejemplo que vemos ahí en Juan 17, que estudiamos, que leímos la semana pasada, cuando Jesucristo se conoce como la oración sacerdotal de Jesucristo. Usted ponga oración sacerdotal de Jesucristo, lo llevan automáticamente a Juan 17, donde Jesús está delante de su Padre una vez más intercediendo por su pueblo. Hermano, por eso es que nosotros cuando nos acercamos a Dios en oración lo hacemos en el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús, no es el nombre de nadie. Es el nombre de Jesús. Y con Él recibimos misericordia, con Él recibimos el oportuno socorro. ¿Y por qué lo hacemos en oración? Bueno, porque ese fue el método que Cristo estableció. Ese fue el método. Nos acercamos en oración, nos acercamos confiadamente y nos acercamos al trono de la gracia, a nuestro mediador. Ahora, vamos a mirar una perspectiva bíblica rápida sobre el sacrificio sacerdotal de Jesucristo. Y el propósito principal del sacerdocio de Cristo, si lo ponemos por aquí, el propósito principal es hacer expiación. Hacer expiación. ¿Y qué significa hacer expiación? Yo no me acuerdo si les puse la definición, si no, pues lo siento, pues les voy a decir. ¿No? Ok, no. Es apaciguar la ira de Dios de una parte ofendida mediante un regalo que rectifica una injusticia cometida para restaurar una relación rota. Lo digo una vez más. ¿Qué significa expiación? Pues el significado de expiación es apaciguar la ira de Dios
de una parte ofendida mediante un regalo que rectifica una injusticia cometida para restaurar una relación rota. Y cuando uno piensa, por ejemplo, en esta definición, está claramente ilustrada, y yo sé que ustedes y yo hemos leído muchas veces ese pasaje, pero nunca lo habíamos pensado de esa manera, o de pronto algunos sí, pero la gran mayoría quizás no. Pero eso se ilustra claramente en Génesis 32, versículo 20, no lo tiene que buscar, usted puede leer la ilustración completa, en los regalos que Jacob le mandó ¿a quién? A Esaú, antes de encontrarse. ¿Cómo estaba la relación entre Jacob y Esaú? Rota. Y Esaú y Jacob le empezó a mandar dádivas a su hermano para ir apaciguando su ira. Y cuando el hermano ya encontró que Dios ya había hecho la obra y todos sabemos, él le preguntó, ¿pero para qué tanto regalo? Le dice él. No, que recíbelo. No, yo ya tengo suficiente. Pero ese es el ejemplo de lo que es expiar, de expiación y en esta definición. Es dar un regalo para apaciguar o restaurar esa relación que fue rota. Entonces Dios para eso designó el sacerdote. Y eso lo vemos tanto en el trabajo de los hombres que hacían, que ofrecían una especie de regalo, en este caso el cordero que era sacrificado para apaciguar la ira de Dios. Era para reparar el mal que los pecadores habían cometido delante de Dios. Entonces, mediante ese pago ofrecido a Dios, su relación con los pecadores es restaurada. Una vez más, volvemos a decir, la salvación decimos que es gratis, pero no es que fue gratis. Alguien tuvo que pagar. La recibimos gratis, sí, pero alguien tuvo que pagar. Ese alguien fue Jesucristo. Entonces vamos a mirar rápidamente tres perspectivas complementarias al sacrificio de Cristo. Y esas tres perspectivas son de mi lengua la traba, perspectivas, propiciación redención y reconciliación. Mire, todas terminan en on. Terminan en sion, acción, noción mejor. Propiciación, redención y reconciliación. Y me dirá, pastor, pero ¿para qué tanta cosa? Hermano, hay aspectos en la vida cristiana que el creyente tiene que saber qué son. Y el creyente tiene que saber qué es expiación. El creyente tiene que saber qué es reconciliación, qué es redención, qué es reconciliación y qué es propiciación. Quizás no a niveles profundos teológicos, pero por lo menos poder dar una definición simple y rápida de lo que es cada una de esas cosas en nuestra vida. La propiciación hace referencia a que Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio para calmar la ira de Dios contra los pecadores. Él se ofreció como sacrificio para calmar la ira de Dios contra los pecadores. O sea, Él soportó sobre sí mismo la ira de Dios. Y cuando hablamos de la cruz del Calvario, enfocamos esta situación. Ahora, en la Escritura hay varias palabras griegas para que significan propiciar o propiciación, que normalmente aparecen pocas veces en el Nuevo Testamento,
Pero su enseñanza es crucial, es aplacar la ira de Dios, ofendido por nuestros pecados. Esa es la idea clara, es aplacar la ira de Dios que está ofendido por nuestros pecados. Mira lo que dijo el puritano John Owen sobre esto. O sea, pensando en la propiciación. Él dice, el uso de esta palabra entonces siempre se entiende, en primer lugar, dice él, una ofensa, un crimen, una culpa, una deuda que se debe eliminar. Hay una ofensa o hay un crimen o hay una deuda o una culpa que se debe eliminar. Y en segundo lugar, una persona ofendida que debe ser apaciguada, expiada o reconciliada. Entonces tenemos una deuda, tenemos una persona que ha sido ofendida y en tercer lugar, una persona que ofende, que debe ser perdonada, aceptada. Y en cuarto lugar, un sacrificio o algún otro medio de hacer expiación. Él lo presenta de esas cuatro maneras. Cuando pensamos en propiciación, hay una ofensa, hay una persona que fue ofendida, hay un ofensor, un ofensor, y en cuarto lugar, un sacrificio o un regalo que se debe ofrecer para ser perdonado. Para ser perdonado. Entonces, cuando Pablo nos dice en Romanos 3:25, por ejemplo, que Cristo es nuestra propiciación, él lo hace en el contexto de que la ira de Dios está sobre los pecadores. Lo mismo vemos en Hebreos, capítulo 2, versículo 17. No tiene que buscarlo ahora, anótelo y usted lo lee luego en su casa. Donde el autor nos dice que Cristo iba a ser propiciación y él advierte que por causa del pecado la ira de Dios está sobre esos incrédulos. El apóstol Juan, allá en primera de Juan 2:2, y ese es un pasaje, a ver, yo lo miro, ese es un pasaje que creo que cuando un día estábamos estudiando yo quise tratar de explicarlo bien con claridad. École, sí, ese fue el pasaje que yo quise explicar bien con claridad para que no quedara duda, porque a veces hay dudas. Porque él ahí dice que Cristo fue nuestra propiciación. O sea, Cristo fue el que tomó mi culpa. O sea, yo era el ofensor y Cristo dijo, no, yo pongo la culpa de él sobre mí y yo, aparte de eso, yo me voy a ofrecer a mí mismo para pagar el castigo y me ofrezco como sacrificio. En Juan 4:10 lo presenta como nuestro abogado. Entonces yo quería dejar claro esa palabra propiciación porque es claro, porque luego dice, sino también por los de todo el mundo. Y entonces la gente piensa, bueno, todo el mundo, sí, pero piensa en propiciación. Cristo no hizo propiciación por todo el mundo. Porque si Cristo hubiera hecho propiciación por todo el mundo, significaría entonces que todos los que murieron sin Cristo, antes de que Cristo muriera, estarían salvos. Y usted y yo sabemos que no todos están salvos. Juan 4:10, primero Juan 4:10 nos presenta a Cristo como la necesidad de nuestro ¿qué? Nuestro abogado, como aquel que trae luz. Y yo quiero mencionar algo, cuando nosotros hablamos de la ira de Dios, póngame atención en esto, cuando hablamos de la ira de Dios contra el pecado, no estamos hablando de una pasión pecaminosa como la que tú y yo tenemos. Porque nuestra ira, si es una ira pecaminosa, la ira de Dios no es una ira pecaminosa. La ira de Dios, o cuando hablamos de la ira de Dios, estamos haciendo alusión a una expresión de su perfecta justicia. O sea, Él es tan santo, Él es tan recto,
que se opone rotundamente al pecado. Y entonces la expresión la ira de Dios es la oposición de Dios ¿a qué? Al pecado y a todo aquel que practica pecado. Para que no vaya luego a decir, bueno, Dios también se enoja, entonces Dios está pecando. No, no, ahí no está hablando de la ira suya y la ira mía. Es la expresión de la perfección o la oposición de Dios al pecado. Y eso usted lo puede ver, por ejemplo, en Romanos, bueno, vamos a leerlo, en Romanos 2, versículos 5 y 6. Y también lo vamos a ver en Salmo 11, 5 y 7. Así que busque Romanos 2, por favor. ¿Dónde está Romanos? Oh, ya, me acordé. Romanos 2, versículo 5. ¿Lo tiene? Pero mire lo que dice. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué significa justo juicio de Dios? Bueno, ok, vamos a ponerlo de otra manera. ¿Qué es ser justo? Por ahí va. École, eso es justicia. Dar a cada quien lo que merece. Cuando dice aquí, para la revelación del justo juicio de Dios, es que ese día Dios le va a dar a cada quien lo que se merece. Ahí no hay cuento que la gente dice, entonces Dios es injusto. No, 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 Dios no es injusto de ninguna manera. Dios le da a cada quien lo que merece. Él es justo. Bueno, nosotros siempre hablamos de es que, ¿yo por qué me pongo? Bueno, nosotros siempre hablamos de injusticia de parte de Dios cuando según nosotros no nos da lo que nosotros queremos o lo que nosotros pensamos. Pero ¿quién se ha puesto a pensar y decir, wow, qué injusticia que Jesús haya sido castigado por mi pecado? No he escuchado al primero que diga eso. Ni lo escucharé, creo. Quizás moriré y no escucharé a nadie que diga, eso es injusto. No, ahí no. Ahí sí estamos contentos y felices, pero cuando Dios dice otra cosa que no nos gusta, qué injusticia, ¿no? Dios va a dar lo que le merece. El pecador se va a perder y Dios lo va a enviar al infierno, no porque Dios lo haya enviado al infierno, son las consecuencias de lo que merece. ¿Por qué? Porque no vivió la ley de Dios a la perfección. Y si el día del juicio yo recibo vida eterna, es no porque lo que yo merecía, sino porque tengo la justicia y bueno, la palabra se me fue. Tengo la perfección de Cristo sobre mí. Así que yo voy a recibir lo que Cristo, por ser justo, recibiría. Porque Él tomó mi lugar. Y a mí me fue imputada su perfección. Y aunque hoy cometemos pecados, porque los seguimos cometiendo, y el que diga que no, pues está mintiendo. Posicionalmente delante de Dios, Dios nos ve porque estamos en Cristo como si no hubiéramos hecho nada. ¿Eso es libertad para vivir la vida loca y vivir como se nos dé la gana? No, la Biblia no enseña eso. Pero es que Pablo parece ser que como que sabía que la gente iba a empezar a poner justificación y dijo, perseveraremos en el pecado porque la gracia abunda. Y él mismo contesta, de ninguna manera. Antes, al contrario, todo aquel que posicionalmente se ve recto delante de Dios, dice primera de Juan, cada día se purifica a sí mismo. Si batallamos con los pecados, claro que sí, los identificamos y estamos en esa lucha, como dice Pablo en Romanos 7, esa lucha constante delante de Dios. Dios, Señor, ayúdame, no quiero volver a caer en el pecado. Una vida constante ¿de qué? De arrepentimiento. Sigue diciendo, el justo juicio de Dios, el cual pagará
a cada uno conforme a sus obras. Es conforme a sus obras. Y no vemos aquí ninguno que pueda decir que se puede parar delante de Dios y decir, yo sí. Porque eso sería orgullo. Y con eso es suficiente para hacer. Si fuera uno solo que pudiéramos contar, un solo pecado, eso fuera suficiente para quedar deshabilitados totalmente. Ahora miren lo que dice el Salmo 11, versículo 7. Dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Salmo 11. No, es el 5, perdón, empecemos en el 5. Yo les dije 7. Ah, por eso me están confundiendo. Porque yo sé, pero ellos que están leyendo, yo estoy leyendo, lo copié mal, no, la verdad es que yo empecé a leer en el 5. Ahí está. Jehová prueba al justo, yo leí una cosa, pero el malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. O sea, el que ama estar en su pecado, ese cuento de la frase de McGann, ¿cómo se llama? Yo es que yo no puedo pronunciar el primer nombre, de Gandhi. ¿Cómo? Mahatma Gandhi, que ya la han hecho bíblica, porque se escucha a mucha gente decir, la Biblia dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. O sea, eso es típico escucharlo por ahí, y honestamente quizás en alguna vez lo dije. O sea, no me voy a parar ahorita aquí y decir, no, no, no. Toda historia bien contada, uno nunca es el malo. O sea, uno nunca se equivoca, todos menos uno, no. No, yo tengo que reconocer que quizás en algún momento, por simplemente repetir lo que otros dicen sin estudiar, pues uno la dijo. Pero eso es típico. Ahora, no, hermano. Eso no lo dice la Biblia. Eso lo dijo ¿cómo se llamaba este señor? ¿Qué era él? Era ¿cómo se dice la palabra? Bueno, un líder por ahí, político muy conocido, hinduista, Gandhi, el nombre se lo quedo viendo, yo no lo puedo pronunciar todavía, Mahatma Gandhi, algo así, Mahatma Gandhi, por ahí. No, Jehová prueba al justo, pero al malo, al que ama la violencia o el que ama su pecado, su alma lo aborrece. Versículo 6. Sobre los maros hará llover calamidades. Fuego y azufre y viento abrasador será la porción de cáliz para ellos. ¿Y por qué? Porque Jehová es justo. Jehová ama la justicia. El recto mirará su rostro. Entiendas esa palabra recto como el que está en Cristo. Mirará su rostro. Hermano, perdóneme y otra vez volvemos a lo mismo. El verdadero amor no es indiferente al pecado. El verdadero amor no es indiferente al pecado. No es indiferente a la mentira, sino que lo aborrece. A veces pensamos que cuando le tapamos el pecado a alguien es porque lo amamos. Y a veces pensamos que cuando alguien nos corrige, no lo amamos. ¿Usted sabe cuántas veces yo le dije un día a mi papá y a mi mamá, y ya no los quiero? ¿Y sabe por qué se los decía? Cuando me corregían. ¿Y sabe una cosa? Hoy soy padre, 3 terroncitos de azúcar, y por ahí me lo han dicho en alguna cosa. I don't like you anymore. Y yo le digo, me neither. Así le digo yo, me neither. I don't like you anymore. O sea, ya no lo quiero. ¿Ya?
Y estoy seguro que si hago la encuesta, más de uno de los papás hoy, en el pasado lo dijimos y hoy lo estamos escuchando. Y el día de mañana, mis 3 terroncitos de azúcar, seguro si Cristo no ha venido, van a escuchar la misma frase. Hoy yo puedo decir que no era odio de mi papá y de mi mamá cuando me corregían, era que una expresión de amor. Y hoy usted no puede corregir a nadie porque si usted lo corrige, la gente se enoja con usted, lo mira feo, le quitan el saludo y lo que usted quiera. Pero hay corrección por amor. Si no te amara, haz lo que se te dé tu soberana voluntad. Romanos 12:9. Dice, el amor sea sin fingimiento. Ahí está, pastor, sin fingimiento. Lo que a la gente le gusta. Nomás ven, el amor es ese fingimiento, pastor. Sí ve, sí ve, sí ve. Pero se lo sigue diciendo, tranquilo. Aborreced lo malo. Seguid lo bueno. 1 Corintios 13:6. El amor no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Es decir, si yo veo a un hermano mío que está actuando mal, yo no voy a decir, bueno, pues es cuento de él, que se mate él solo y verá. No, porque si mi hermano está actuando mal, está tomando malas decisiones, guess what, como dicen en English. Yo, si soy hermano de él, a largo plazo o a corto plazo o a mediano plazo, ¿qué va a pasar? Voy a ser afectado. ¿O no voy a ser afectado? Ahí no dicen, allá había tal creyente haciendo tal cosa. No, dicen, allá vi los del Calvario. Todas las del Calvario le quitan las mujeres a los del mundo. A los hombres, bueno, por ahí. Sí, por ahí. No, todas no. Y ni siquiera venía aquí pues, esa persona. O sea, vino un día y como vino aquí un día, ya le aplicaron que todas las del Calvario eran así. Pero ¿dónde sacan eso? Entonces no es cuestión, es que no es cuestión de que es que soy yo nomás. Hermano, si tú estás en Cristo y eres parte de la familia espiritual, tus acciones van a tener efecto sobre la congregación. Por eso hay que andar en línea recta en todo momento. No se goza en la injusticia, mas se goza la verdad. Por lo tanto, mis hermanos, la ira de Dios es una expresión de oposición al pecado y por lo tanto tiene que ser apaciguada o propiciada. Y Cristo la hizo. Miren un versículo que nosotros usamos mucho, pero usamos siempre la mitad del versículo. Primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10. Un versículo que nosotros usamos mucho, pero siempre usamos la primera parte. Primero lo que dice la segunda parte. $4.10, ¿lo tiene? Y en esto consiste el amor. Oh, sí, pastor. ¿En qué consiste el amor? Bueno, en que nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y hasta allí lo dejamos. Pero miren lo que sigue diciendo. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo cargó la ira de un juez justo por causa suya y por causa mía. Entonces Cristo es nuestra propiciación como un sacrificio que soportaría la ira de Dios hasta el final. Y cambió la ira de Dios a nuestro favor. O sea, ahora ya Dios no nos mira con ira, nos mira con amor, con compasión, nos mira con otros ojos. ¿Por qué? Porque hay algo bueno en nosotros, porque Cristo está en nosotros. Segundo, redención. Chacho, ¿puedo creer esto? Redención.
Ya hablamos un poco de ello, ¿no? Cuando estudiamos Pedro hace 2 semanas, ¿no? Que la redención tiene que ver con redimir, tiene que ver con rescate. Entonces nuestra redención en Cristo en primer lugar significa que Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al Hijo de su amado. Es que esto es tan glorioso, o sea, nos agarró en la muerte y nos llevó a vida. O lo quiere poner de otra manera, de tinieblas a la luz, por ahí dicen a la luz admirable. Eso es lo que dice Colosenses 1:13, miren lo que dice, voy a releer rápido. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y dice ahí, nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, o sea, pago por su sangre el perdón de pecados. O sea, pasamos, por eso es lo que decimos en la Biblia, que el nuevo nacimiento es pasar de ¿qué? De muerte a vida. En segundo lugar, también implica el pago de un precio, ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Entonces, la obediencia de Cristo hasta la muerte, en derramar su sangre, es decir, en derramar o entregar su vida, fue el precio de nuestra redención. Y sabe que Jesucristo lo explicó claramente, su significado, ¿no? Cuando él dijo que él entregaba su vida voluntariamente, allá en Mateo 28, Mateo 20, 28 y Marcos 10, 45, déjenme se los leo. Miren lo que dice Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. O sea, el pago, la redención, pago. Y Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pablo también, el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:6, nos dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dice, se dio a sí mismo. O sea, él se entregó una vez más. A Cristo nadie lo mató. Él le entregó su vida. Según de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Su sangre, o sea, Pedro lo pone como no corruptible, como cosas como oro y plata, corruptible, perdón, como cosas como oro y plata, sino su sangre incorruptible. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Capítulo 7, versículo 23 de 1 Corintios. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Ahora la pregunta, que bueno, yo creo que usted ya la sabe, pero ahora voy a hacer la respuesta, usted ya la sabe. ¿A quién se le pagó este precio? ¿A quién le fue pagado el precio de nuestra redención? ¿A quién fue pagado el precio? ¿A Satanás? No. A Dios, a Satanás. ¿Y por qué a Satanás? No tiene nada que ver en el cuento, ¿no? Ahí me acordé de una canción por ahí, Arrebato, ¿no? Que vamos a arrebatarle al diablo, pero ¿por qué tiene que usted arrebatarle al diablo si el diablo no es dueño de nada? ¿Él acaso es el todo soberano? ¿El todo soberano es quién? Cristo. Entonces el pago es ofrecido a quién, a Dios. Mira lo que dice Murray, este teólogo, sobre el pago de esta redención, el rescate ofrecido a Dios. Dice, se identificó tanto con la maldición, o sea, hablando de Cristo, se identificó tanto con la maldición que recaía sobre su pueblo, que toda ella, en toda su intensidad no aliviana, se convirtió en suya
esa maldición la soportó y la satisfizo. Ese fue el precio pagado por esa redención y la liberación asegurada para los beneficiarios, es que ya no hay más maldición. Y eso está en Gálatas 3, versículo 14. Para que lo lea, lo íbamos a leer, pero no lo voy a leer por el tiempo. Pero Gálatas 3, versículo 3 y 14, usted lo anota y lo puede leer en su casa. Y por último, la reconciliación. La reconciliación. La reconciliación, nosotros la escuchamos mucho, ¿no? En nuestra terminología. La reconciliación es un cambio de actitud entre dos personas. Había una amistad, hay un distanciamiento, y ahora, por la reconciliación, ese distanciamiento es corto y hay armonía. Entonces, la reconciliación en términos del Dios y el hombre es que por causa de nuestro pecado, el hombre estaba enemistado con Dios. Nadie podía entrar, o sea, solo el sumo sacerdote, nadie podía entrar a la presencia de Dios. Por nuestros pecados éramos enemigos de Dios. Romanos 5:10 lo dice, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos para con Dios. Ahora, cuando Pablo dice, por ejemplo, en 2 Corintios 5:20, ahorita lo vamos a leer, usa la palabra reconciliaos con Dios. Aquí está una aplicación. Él está usando el mismo concepto, o sea, cuando dice reconciliaos con Dios, es el mismo concepto que el Señor Jesucristo utilizó en Mateo 5:24 cuando dijo, reconciliaos con nuestros hermanos. Oh, pastor, pero ¿por qué también que íbamos? Sí, queremos hablar de reconciliados con Dios, pero no queremos reconciliarnos con nuestros hermanos. A ver, explíqueme eso. ¿Cuántas veces tengo que reconciliarme con mi hermano? Las veces que sean necesarias. ¿Sabe? Yo siempre lo he contado. Yo a veces discutía con mi hermano, el que me sigue a mí, mi hermano, el que es un año menor que mi persona. Peleábamos mucho. Y entonces nosotros cada quien tenía su cuartico, su cama. Y entonces peleábamos, en el día discutíamos, y en la noche, entonces yo le decía de día, y en la noche cuando vaya a mi cama que lo deje dormir, pues no lo voy a dejar entrar a mi cuarto. Y él me decía, pues no entro, y peleábamos y cada quien por su lado. Pero en la noche, a veces llegaba, Tizón, y yo me hacía loco, al último decía, ¿qué quiere? Porque estábamos enojados. No, que mire, que déjeme entrar, que no sé qué, que no sé cuánto. No era que no iba a venir, no, pero que no. A ver, entre pues. Reconciliación. Y muchas veces a los 2, 3 días vuelve y juega. ¿Y quién no ha tenido hermanos y ha pasado el mismo concepto? Hermano, traiga eso a la congregación, por lo que más quiera. Obvio que hoy voy a discutir y quizás vamos a tener un altercado, nos vamos a distanciar, pero nos reconciliamos y quizás el día de mañana o pasado mañana, en 2 semanas, vuelve y juega. ¿Por qué? Porque es la naturaleza del ser humano. Va a seguir pasando, pero Cristo dice, reconciliaos con tu hermano. Es más, en el versículo 23, de Mateo 5, no, ya usted lo puede leer en su casa. Jesús dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice ahí? Hazte el loco, deja que el tiempo pase porque el tiempo sanará las heridas y esto y lo otro. ¿Cierto que eso dice? No, Jesús dice, reconcíliate con él, ve y busca el perdón, ve del ofendido y habla con el ofendido para que esa relación sea restaurada. Entonces, cuando Pablo nos dice lo mismo, reconciliados con Dios, significa confiar en Cristo
que Él nos va a ayudar a arreglar ese problema. Vaya ahora sí a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 19 y 20. Vamos rápido porque... Miren lo que dice. Que Dios estando en Cristo, versículo 19, que Dios estando en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, nos ha encargado a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y mire algo interesante, una aplicación, hermano. ¿Con qué cara nosotros vamos a ir a predicarle a los del mundo? Mira, reconcíliate con Jesucristo, que esto y lo otro, cuando yo en mi congregación tengo un hermano con el cual no me he querido reconciliar, porque él me ofendió. Y estamos allá, ven, Cristo va a reconciliar. Ahora no le estoy diciendo que no hay predique. No, lo que estoy diciendo es, hay que ser coherentes. Sí, claro, hábleles a ellos la reconciliación, pero como vamos a hablar el domingo, la prioridad es, no podemos ser, ¿cómo es que dice por ahí? Candil afuera y oscuridad en la casa. Porque imagínense por un momento, porque mire el problema que se nos arma. Imagínense por un momento que yo me vaya allá y predique y le digo a él, hermano, a él, mira que Cristo reconcíliate, y vengo y lo traigo, y él viene emocionado, vengo y lo traigo a la congregación, que bueno, con Cristo reconcilia, y luego me empieza a ver que entonces yo no me hablo con el hermanito allá. Que cuando yo veo, o cuando veo que viene, le doy media vuelta, o me le escondo, o no lo saludo, lo que sea. ¿Sabe el problema que se nos arma? Y ese es uno de los problemas que creo, sin equivocarme, toda iglesia local sufre. Alguien ofendido, un ofensor. A veces los ofensores ofendemos y no nos damos cuenta, o a veces sí nos damos cuenta. Pero el ofendido, en lugar de decir, mira, me ofendió, voy a arreglar el problema, guarda silencio, empieza a crear una raíz de amargura. Y luego esa raíz de amargura, dice Hebreos, que empieza ¿qué? A esparcirse. Y es cuando escuchan, y vino y saludó a los tres que estábamos ahí, y al X no saludó. Eso allí hay algo. Y entonces el otro empieza con la sospecha, y empieza, ahora voy a empezar a vigilarlos, a ver. Y entonces empieza, ay, sí. A los 8 días la misma historia, tampoco lo saludó, ¿ve? Y en lugar de ponerse a orar, y ir a sentarlos a los dos y exhortarlos, o al menos a uno, luego se van del otro. ¿Y has visto, Luis? Ya tengo 3 semanas mirando al hermano A y al hermano B, y mira que el hermano, es más, ven, te muestro este domingo, para que eche el cojo, mira conmigo. Mira. Y luego, ay, no hay amor en la congregación. Y luego, ay, nos criticamos, ¿dónde está el ministerio de la reconciliación? Pero afuera estamos, no, ven que Cristo te ama, vente a la congregación para acá. Lo queremos traer enfermo para empeorarlo aquí. Porque si está lleno de amargura afuera, por lo menos está en el mundo. Pero uno dice que en Cristo lleno de amargura, pues a ver, explíqueme ese detallito. Pero cuando el pastor dice algo así, entonces, no, es que usted no entiende. Y entonces empezamos a buscar quién ha sido más ofendido. A ver, muéstreme la evidencia bíblica donde entre mayor sea la ofensa, mayor libertad tiene usted para no perdonar, para no reconciliarse. Muéstremelo, por favor, y le aseguro que empezamos a predicar eso. Va a terminar como una calavera, esperando. Porque no lo va a encontrar. Volvamos a Romanos 5:10. ¿Yo por qué me meto donde me tengo que meter? Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Jesús, de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida.
11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El que no conoció pecado por nosotros hizo pecado para podernos reconciliar con el Padre. Hermano, obvio que la reconciliación hay que aplicarla con los de afuera. Pero por favor, aquí también tenemos que hacerlo. Y va a pasar una y dos y tres las veces que sean necesarias, porque va a seguir pasando. Ya sea con intención o sin intención, va a seguir pasando. Miren lo que dice Thomas Manton sobre esto. Cuando habíamos alejado nuestros corazones de Dios, rechazando su servicio, y no podíamos esperar otra cosa que el rigor de la ley y la justicia vengativa, entonces no escatimó a su propio Hijo para llevar a cabo esta reconciliación por nosotros. Hermano, esa es buena noticia. Hermano, el objeto de la reconciliación no es simplemente la liberación del justo juicio de Dios. No solamente es eso, sino restaurar la amistad con Dios. Porque una cosa puede ser que Dios diga, bueno, está bien, no los voy a condenar, los perdone, pero poder restaurar esa amistad con Dios. Ese es el deleite del verdadero cristiano. Por eso es una buena noticia para el cristiano. Para el del mundo es una mala noticia. ¿Por qué es mala noticia? Estimado, te digo, porque si tú no estás en Cristo, eres enemigo de Dios. No podrás escapar del infierno. No lo podrás hacer. Y si no estás en Cristo, mi oración sigue siendo para que Dios te abra los ojos y puedas entender y venir a Él en fe y en arrepentimiento. Y recibir la bendición, ¿no?, de la propiciación, de la redención y la reconciliación que nuestro sumo sacerdote hizo a favor de los suyos. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies, por favor. Padre del cielo, te damos gracias por tu obra sacerdotal, porque como vimos hoy, tú aplacaste la ira del Padre, tú pagaste el precio con tu propia vida y nos reconcilias con el Padre. Esa enemistad se fue y nos has dado ese ministerio de ahora de ser esas personas que presentamos ese mensaje al pecador para que luego Cristo, tu Espíritu, puedan hacer la obra de reconciliación. Señor, úsanos, aquí estamos. Pero también te pedimos que como iglesia tú trabajes en nosotros, para que con esa misma intensidad que quizás le decimos al del mundo, hay reconciliación, podamos aplicarlo entre nosotros como tu cuerpo. Que cuando hayan esos momentos donde nos ofendemos, con razón o sin razón, Padre, podamos acercarnos los unos a los otros y poner en práctica esa reconciliación como hermanos en Cristo que somos. Padre, gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.